Cuando veis las nubes que vienen del oriente, decís va a llover. Y así es. Y cuando sopla el viento del desierto, decís va a hacer calor. Y así es. Todos vosotros podéis leer los signos de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no podéis leer los signos de los tiempos? Y tomando en cuenta estas palabras de Jesús, veamos como una gran relación lo que nos dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dos menciones ha hecho el Papa Francisco a quien es el representante, según sus propias palabras, y lo que todos los católicos y las religiones que lo siguen lo conocen. Él es el representante de Dios en la tierra, pero ha hecho dos menciones muy fuertes en los últimos meses. Una de ellas menciona que habla del fracaso de Jesús. ¿Por qué? Porque fue el fracaso de la cruz. Y para cualquier persona que como yo hemos vivido en un ambiente esencialmente católico como el que se vive en Sudamérica, esta mención suena supremamente fuerte. Por esa razón he decidido hacer este video, pero antes de continuar yo quisiera que viéramos, porque quizás muchos no lo han visto, esa mención específica y su video que lo afirma. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Y yo le digo a todos los católicos y también a los habitantes del planeta, a los habitantes de Colombia, que si la vida de Jesús terminó en un fracaso, ¿será eso de esa manera? Nosotros, los que hemos logrado identificar y analizar todo esto de la cruz, podemos entender claramente que quien está crucificado en esa cruz somos nosotros, los habitantes del planeta Tierra, en una cruz de 4 poderes que domina y maneja nuestras vidas a su antojo. Sin embargo, aquellos inteligentes que hemos despertado y que sentimos en nuestro corazón que no somos libres, vivimos esclavizados ante esos 4 poderes, tenemos una opción: obtener nuestra libertad. De lo contrario, nuestra vida sí terminaría en un fracaso. Pero no perdamos el hilo de lo que veníamos hablando. En otro escenario, el obispo de Roma, como él dice llamarse, o ha escogido ese nombre para representar al Creador, o bueno, no sé a qué Creador estará él representando, como lo vamos a ver ahora. En otro video él menciona muy claramente que carga un Vía Crucis, y que ese Vía Crucis significa el fracaso de Dios, y lo dice con un acento remarcado. Ese fracaso de Dios, le pregunto a la gente, ¿será que Dios fracasó? ¿O es que a ese Dios a quien él se refiere no es el Dios creador del universo? Porque definitivamente Apocalipsis es supremamente claro cuando menciona, son las palabras de Juan en la isla de Patmos, y quien le dictó las palabras a Juan fue el propio anciano de los días, el
Jesucristo, quien vino aquí a la tierra y que no olvidemos que después de que fue crucificado, Él resucitó. Entonces veamos ese segundo video en donde habla del fracaso de Dios para que tengamos claridad de esa parte. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross. pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte and when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo, I do the best I can. pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope. Entonces, a eso visita Colombia, ¿no es verdad, obispo de Roma? A dejar claro que no puede representar a un Dios fracasado según sus propias palabras, porque no lo lleva en su corazón. A quien yo sí llevo en mi corazón y trabajo todos los días por ello, a forjar al Cristo en mi corazón. ¿Por qué lo digo? Porque Hechos 17:24 claramente dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿a quién representa? Esos templos donde todos concurren a buscar a un Dios que tranquilamente habita dentro de nuestro corazón. A ese es a quien el obispo de Roma nombra como un fracasado, como el fracaso de Dios. Y quiero entonces en este momento citar Apocalipsis 19, y dice claramente: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Me pregunto yo, ¿esto puede explicar fácilmente por qué razón se producen tantas armas, misiles, bombas, aviones, destructores de toda índole? ¿Para qué? ¿Será para guerrear contra otro país? No, están preparándose para guerrear contra el creador de la tierra, porque aquí está anunciado tranquilamente, porque Él viene y viene en su segunda venida. Pero prestémosle atención a lo que dice Apocalipsis 19:20 para que nos ayude a interpretar todo este proceso de estos pocos minutos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Aquí claramente se habla de dos personajes, una bestia y un falso profeta. No son ni más ni menos que el anticristo, que está a punto de estar sobre el planeta Tierra y trabaja en llave con el falso profeta. Pero yo quería aquí referirme a esa parte que dice había hecho señales. Y les pregunto, ¿no será que esas señales son a las que justamente me he referido desde el comienzo de este video? Es una señal muy fuerte para todo el mundo cristiano que el propio representante de Dios en la tierra dé una señal diciendo que la venida de Jesucristo fue un fracaso, el fracaso de la cruz, y aparte de eso, que fue el fracaso de Dios, en dos escenarios distintos ante muchísima gente. ¿Por qué yo les menciono esto y lo hablo
atándolo al libro de Revelación, al libro de Juan. Porque, y aquí tenemos nuevamente que regresar al Apocalipsis 19, ya que muchísimas personas, y nos hemos acostumbrado a que se satanicen o se desestimen las profecías, pero prestenle atención lo que dice el libro de Revelación en 19:10. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora yo puedo entender entonces que se desestime las profecías, porque claramente están dictadas por el Espíritu de Jesús. ¿Será entonces que quien visita a Colombia en estos días es justamente aquel descrito en Apocalipsis? Pregúntenle a su corazón. Si estas palabras que las he dicho desde el corazón no los toca a ustedes y no suenan con un claro trasfondo de verdad y de realidad ante una situación dramática que vive todo el planeta Tierra y ante una visita que es, desde mi punto de vista, con una gran interrogante. ¿Quién nos visita en este país que en estos días estoy de visita en Colombia? ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis 12 también habla claramente de que la mujer humanidad, descifrémoslo y interpretémoslo desde ese punto de vista, dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Significando esto, que ese nacimiento del Hijo de Dios sobre la tierra tiene una sola intención o un solo descifrado e interpretación. ¿Saben qué significa eso? La introducción a la segunda venida de Jesús, cuando ese Cristo se ha forjado en el corazón de todos los habitantes o de muchos de los habitantes del planeta Tierra, y entonces ese Hijo de Dios esté caminando sobre la tierra. ¿Saben qué significa? El fin de todas las tinieblas y el fin de la oscuridad sobre la tierra. Quería entonces, en estas breves palabras, que atáramos todos estos cabos que aparentemente están sueltos, pero que aquí se los he unido para que lo veamos claramente. Hasta la próxima conversación.